Vamos a dar paso al siguiente punto, que es la entrevista Cómo crear el mejor colegio del país con Óscar Abellón, antiguo director del Colegio Escolapio Soria, hoy desde hace muy poquito director del Colegio de ESA de Humanes de Madrid. Escolapio Soria, bajo su batuta, superó a todos los países en lectura y matemáticas en el último informe PISA y en algunos anteriores. Así que vamos allá. Óscar, si eres tan amable de abrirte la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Así pues, Óscar, muchísimas gracias por venir hoy, por estar con nosotros. Y hace casi 20 años, ¿no?, que eras director, ¿no?, del Colegio Escolapio Soria. Y hace unos días, fue unos días que no hemos podido ni cambiar la web, Óscar, nos sorprendes con la noticia de que dejas la dirección del centro, que ha sido tu casa todo este tiempo, ¿no? Y ahora de cara al futuro esperas poder extender este modelo de éxito educativo que has construido tan impresionante y que habéis construido con toda la comunidad educativa del colegio, ¿no? Y durante estos 20 años has conseguido convertir este centro en el mejor según los estudios PISA. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. El placer es mío por contar con esta invitación y sobre todo me gustaría felicitaros por esta iniciativa de ReSchool. Creo que es necesario que esta reflexión entre aquellas personas que nos dedicamos a la educación, y quiero felicitar expresamente a Sven, porque cuando me preguntas por los pilares del éxito, es que gran parte de esos pilares ya los ha desgranado Sven de forma magnífica, con lo cual el punto de partida ya es fantástico para poder concretar todo lo que Sven ha comentado desde un punto de vista teórico formal, concretarlo con la práctica, como bien dices, de casi 20 años en la dirección de Escolapios Soria, ahora con un pie cerrando el curso en Escolapios de Soria y poniendo el foco ya en el curso que viene en la dehesa de Humanes, con esa idea de tratar de extender un modelo de éxito, pues extenderlo por el mundo. Yo tengo esa idea utópica de contribuir a mejorar la educación en el mundo, porque creo que la educación es el motor de cambio, es el motor que permitirá mejorar el mundo a través de la educación. Gran parte de esos pilares por los que me preguntabas están precisamente en la capacidad de adaptación. Yo creo que el secreto en Escolapios de Soria ha sido adaptarnos al cambio antes de que llegue, antes de que se produzca. Creo que la gran característica de las escuelas del siglo XXI es esa capacidad de adaptación, pero no a posteriori, antes de que ocurra. Poner nuestra vista en qué va a ocurrir dentro de unos años para adelantarnos y tratar de, si realmente las escuelas van a preparar a los ciudadanos y profesionales del futuro, pues realmente pensar en cómo tienen que ser esos ciudadanos y profesionales del futuro. Entonces yo creo que gran parte del éxito precisamente está ahí. Y romper esa barrera que hay entre la escuela y el mundo real, que por desgracia lleva muchas veces al alumnado a realizar esa pregunta de ¿y esto para qué sirve? Que no tengan esa necesidad nuestros alumnos de preguntar para qué sirve esto, porque lo puedan realmente adquirir, ese aprendizaje, para dar respuesta a diferentes problemas o situaciones reales que les podamos plantear desde la escuela. Y estar mucho más pendientes, no tanto de qué tipo de fuente queremos ser como centro educativo, si utilizamos la metáfora de que somos fuentes de conocimiento, los centros educativos o los docentes, no estar tan pendientes de qué tipo de fuentes, sino realmente generar sed en nuestros alumnos, sed de conocimiento, porque seguramente si generamos esa sed y esa curiosidad, seguramente van a beber. Y de ahí esta importancia que comentaba Sven de formar no solo en conocimiento, en contenido, sino en habilidades. Creo que ese es el gran secreto. Y si le queremos dar un poco de forma a todo esto que estoy comentando, creo que la idea tiene que partir de plantearnos qué tipo de alumno queremos formar, lo que podríamos llamar perfil de alumno, qué características queremos que tengan esos profesionales ciudadanos del futuro, donde Sven ha dejado ya claro que es importante el pensamiento crítico, que es importante el pensamiento creativo, la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la autonomía, la capacidad para la investigación o el autoaprendizaje. La resolución de problemas, que de hecho el Foro de Economía en sus investigaciones con cierta frecuencia realiza investigaciones sobre qué tipo de habilidades están demandando las empresas y pone en primer lugar siempre de forma recurrente la resolución de problemas. O sea, si tenemos que preparar a nuestro alumnado para resolver problemas, tendremos que empezar a trabajarlo ya desde la escuela como un entrenamiento para el mundo real.
Entonces, si definimos claramente qué tipo de alumno queremos formar, busquemos las herramientas que nos permiten conseguir ese perfil de alumno. Y ahí es donde entran también las investigaciones en neurociencia, la importancia que tiene todo el conocimiento que tenemos hoy en día del funcionamiento del cerebro. En Escolapio Soria pusimos el foco en la tecnología y en los idiomas porque considerábamos que era una clara demanda social, pero sobre todo en la lectura como uno de los elementos clave para lograr el éxito educativo, y en las metodologías que utilizamos, que es lo que nos van a permitir ese desarrollo de habilidades blandas, de soft skills que ya adelantaba antes Sven. Cambiar el rol de alumno y de profesor, poniendo el foco en el alumno, realmente dándole el protagonismo al alumno y transformando al docente no tanto en la persona que lo sabe todo, sino en la persona que guía el aprendizaje del alumnado, ejerciendo de coach, que es una palabra que está muy de moda. Hablaba también Sven de mentor, y cambiar la evaluación. Yo creo que el resumen de todos los pilares que llevan al éxito a un centro, ya los ha comentado Sven, y creo que realmente el futuro y el presente de centros que realmente consiguen el éxito de cara a preparar a sus alumnos para lo que la sociedad le exige ahora y en el futuro, precisamente pasa por todos esos pilares. Está claro. De hecho, una de las claves es el profesorado, ¿no? Como lo has dicho, ¿no? El cambiar de profesor a coach, de maestro a guía, etcétera. Y la formación del profesorado, porque es algo muy importante. Vosotros en Escolapios, ¿cómo formabais a vuestros docentes? ¿Qué tipo de formación ofrecíais o qué metodologías o cuál era la ruta, ¿no? que tenían que seguir para realmente ir más allá? Porque está claro que no parece suficiente, ¿no? La formación que viene a nivel universitario. Sin ninguna duda, estoy completamente de acuerdo contigo, Cristina, y es que realmente la clave del éxito de la implantación de un modelo diferente pasa por un nivel alto en la formación del profesorado, y una formación que por desgracia va más allá de lo que se propone desde las titulaciones universitarias. Digo por desgracia porque creo que todavía hay que avanzar mucho en la oferta universitaria para preparar a docentes que realmente se puedan adaptar a esta nueva realidad o a estas nuevas necesidades. Lo que hicimos desde Escolapio Soria en un momento en que no era tan fácil como es ahora, porque hoy en día podemos encontrar muchas posibilidades de formación, pero hace 20 años, cuando nos planteábamos este cambio, este modelo diferente de alumno, este modelo diferente en la oferta pedagógica, la oferta educativa, no teníamos tan claro cuáles eran esas metodologías más exitosas y además con rigor, con fundamento científico, que creo que esto es muy importante. No se trata de experimentar de forma caprichosa, sino tratar de utilizar metodologías contrastadas y sobre todo que den respuesta a las necesidades que planteaba antes. Entonces, la gran inversión que se ha hecho en Escolapio Soria ha estado precisamente en la formación. Entonces, hace 20 años, cuando planteábamos ese nuevo modelo, lo que hicimos fue un recorrido a nivel mundial buscando las mejores experiencias, mejores prácticas, aprender de los mejores, buscar cuáles eran las metodologías que daban respuesta a estas necesidades. Y digo buscar porque realmente nos tocó movernos por todo el mundo. No pudo ser físicamente, ojalá hubiésemos podido, en muchos casos virtualmente o siguiendo a aquellas personas profesionales que empezaban a destacar con propuestas metodológicas que hoy en día son muy conocidas, pero entonces realmente no era tan fácil ponerlas al alcance de cualquier centro, y nos costó buscar toda esa oferta metodológica donde estaban presentes las inteligencias múltiples, las rutinas y destrezas de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, que luego ha seguido creciendo a través de mapas mentales, de gamificación, breakout edu, escape room, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo hay una propuesta metodológica realmente rica y de muy fácil acceso, pero entonces no era tan sencillo. Y la gran apuesta que se hizo desde Escolapios de Soria fue precisamente en formar a todo el profesorado en este tipo de herramientas metodológicas porque daban respuesta al perfil de alumnado que estábamos buscando. Eso luego provocó un montón de cambios que de manera natural fueron llegando tanto en los espacios como en la organización de los tiempos, de los equipos dentro del profesorado, en modelos de trabajo cooperativo entre los docentes, propuestas donde realmente se construye una comunidad de aprendizaje con un proyecto compartido por toda la comunidad educativa, porque esto es muy importante. Realmente la clave del éxito también está en que el proyecto sea compartido por toda la comunidad educativa, de todo el equipo docente, las familias, que al principio no es fácil salir de la zona de confort
y implantar recursos metodológicos nuevos que no eran conocidos cuando parece que todo el mundo trata de reproducir desde el ámbito docente con sus alumnos cómo cada uno aprendimos, y cuando las propias familias lo que esperan es que el centro dé la respuesta con la propuesta metodológica del mismo tipo a la que les llevó a aprender a las familias en este caso, al principio no es sencillo. Pero desde luego la mayor apuesta que debe hacer un centro para lograr este cambio está precisamente en toda la propuesta de formación. Y bueno, el otro día, al hilo de esto, en el foro que hicimos para países anglosajones, una de las preguntas que suscitó un debate interesante fue relativa a esto. ¿Tú crees que todos los docentes valen para trabajar así? Una pregunta importante y que Es una desde pregunta luego trampa también, ¿no? puede generar muchísimo debate y muchísima polémica, porque puede resultar duro decir que no todo el mundo está preparado, pero es que esa es la realidad. Para empezar, el perfil ahora mismo del docente de una escuela del siglo XXI tiene que ser el de una persona realmente comprometida, volcada con la educación de manera absolutamente vocacional. Esto no es nuevo, esto realmente es algo imprescindible. De hecho, como docentes vamos a transmitir a nuestro alumnado cómo sentimos nuestra profesión, cómo sentimos lo que estamos haciendo. Pero ahora mismo el docente de la actualidad tiene que ser una persona abierta, una persona que esté dispuesta a abrirse, a cambiar, a trabajar en equipo, a incorporar nuevas herramientas que le hacen salir de su zona de confort. Esto supone un esfuerzo importante y realmente si no tenemos estas características en nuestro perfil, si no estamos realmente dispuestos a cambiar con un modelo diferente que se adapte a lo que se nos está exigiendo en la actualidad, va a ser muy difícil. Hay algunos elementos que se pueden cubrir a través de la formación, sin ninguna duda, pero hay otros muchos, como esa pasión por la educación, que puede ser muy complicado cubrir simplemente con herramientas de formación. Y hay un elemento que creo en el que hay que insistir en los docentes y es en vivir realmente con pasión y con vocación la profesión docente. Suena un poco duro decirlo así, pero es que es la realidad. Yo creo que para que sea eficaz la propuesta que realizamos en el aula, los profesores, creo que tenemos que vivir realmente con pasión esa profesión docente y estar abiertos a todos esos cambios y sobre todo a seguir creciendo, a seguir formándonos. La formación permanente es fundamental y nunca debemos de dejar de aprender. Y hay algo que ha comentado Sven que me ha parecido interesantísimo, que es el aprendizaje de los docentes y aprender de nuestros alumnos. Yo creo que de quien más he aprendido es precisamente de mis alumnos, no tengo ninguna duda, mucho más que en mi titulación universitaria. Bueno, en realidad esto de que no todo el mundo puede llegar a valer en un cambio tan grande como el que estamos viviendo no es nuevo, se ha dado en otras profesiones, con lo cual deberíamos pensar, bueno, pues no pasa nada, una revolución, ¿no? O una reevolución tan grande pues hace que estas cosas pasen. Bueno, otra pregunta, pero antes voy a pasar porque hay un par de comentarios en las preguntas y respuestas que quería plantearte a ti. ¿Tú crees que este cambio es posible para todos los colegios? ¿Es un tema de, como me dicen por aquí, ¿no? Colegios públicos, privados? ¿O en realidad, si es un cambio que se suscita desde el colegio, puede ser en cualquier caso? Yo estoy convencido de que esto es posible en cualquiera de los casos y con cualquiera de los recursos. Hay quien asocia este tipo de cambio, de evolución, lo asocia directamente a recursos económicos. Y nada más lejos de la realidad. El punto de partida de Escolapios de Soria en su momento, hace 20 años, fue una situación, yo muchas veces lo comento, porque ahora mismo Escolapios de Soria se le conoce por sus resultados en los informes PISA, en PISA for School, por haber superado en los resultados en ciencias, en lectura, en matemáticas a países de referencia como Finlandia y Singapur. Y ahora mismo contamos con unos recursos que no teníamos hace 20 años. Y el cambio llegó a través precisamente de los recursos humanos, del capital humano del centro. El cambio llegó precisamente desde el profesorado, desde la organización de esos equipos docentes. Es cierto que hubo una inversión importante en formación, pero todos los centros contamos con recursos para formación. Yo creo que precisamente
tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, una de las grandes ventajas que tenemos en educación es el acceso que tenemos a la formación. Lo que pasa es que hay que elegir las formaciones adecuadas y además hacer el seguimiento correspondiente, que las formaciones no se queden simplemente en unos momentos, unas jornadas de adquisición de conocimiento teórico, sino que realmente eso luego tenga impacto en las aulas, con la aplicación de todo aquello que se aprende. Entonces yo creo que el gran secreto en ese cambio, lo decía antes, está precisamente en la formación y esto no va a depender de recursos económicos. Aquí no he entrado ya en cambios en los espacios, no he entrado en temas Ahora de entramos, digitalización, que ahora entraremos entramos en, por entramos en eso. supuestísimo, pero el punto de partida está precisamente en el modelo pedagógico que utilizamos. Y esto no está asociado a recursos económicos. El cambio ha de producirse desde dentro, desde el aula, con el formato de trabajo que utilizamos con nuestros alumnos, con las herramientas metodológicas que aplicamos en cada momento, y eso no va a estar vinculado a recursos económicos. Está claro, apuntan en el chat y la pasión. La pasión, Sí, eso que no falte, ya lo he dicho qué antes. importante es la pasión. Muy bien, entonces vamos a entrar en los espacios. También concebís el espacio educativo de una forma distinta, ¿no? ¿Cómo lo concebís y con qué objetivo? ¿Cómo sería un aula tipo en vuestro centro? ¿Es un aula habitual o tiene cambios sustanciales? Pues ha ido experimentando cambios sustanciales, como bien dices. Primero empezamos por el cambio pedagógico y a partir de ahí, como comentaba antes, de forma natural fueron necesarios diferentes cambios donde los espacios tuvieron también su lugar. Nos dimos cuenta de que el modelo tradicional con las mesas en fila, orientadas hacia la pizarra, donde el profesor tenía todo el protagonismo, no daban respuesta al nuevo modelo pedagógico que implantamos y no daba respuesta a las metodologías que estábamos implantando y utilizando. Con lo cual rompimos con esa idea de un aula que centraba todo el protagonismo en el docente y tratamos de derivar o de extender todo ese protagonismo precisamente a los alumnos. Cuando hablamos de aplicar herramientas como el aprendizaje cooperativo, de aplicar herramientas como el aprendizaje basado en proyectos, desde luego la disposición del aula ya tiene que ser diferente. El modelo en el que el alumno lo único que ve es el cogote del compañero de delante y tiene de frente una pizarra fija y al docente contando cosas, impartiendo una clase tradicional, pues desde el momento en que empezamos a trabajar de una forma diferente, pues ya tenemos claro que tenemos que habilitar un espacio para que los alumnos trabajen de forma cooperativa. Es cierto que en este último año a veces hemos tenido la sensación de que hemos retrocedido un siglo, porque las medidas sanitarias nos han obligado con ese distanciamiento del 1,5 metros, con las mascarillas, con otra serie de elementos que ha sido necesario tener en cuenta. De nuevo, nos hemos visto en una situación que nos ha descolocado un poco y hemos tenido que salvar esa situación también con la tecnología. Pero ahora visualicemos una situación donde damos oportunidad de que el alumnado trabaje en equipo, con la disposición de las mesas, lo que David Thorburn, uno de los expertos en los cambios en los espacios, denomina el abrevadero, que es el espacio para ese trabajo en equipo. Pero también vamos a necesitar un espacio para el trabajo individual. Lo que podemos llamar una zona un poco más de confort, o lo que David Thorburn denomina la cueva. Es un espacio que puede contar con una alfombra, con unos puffs, donde el alumno se puede sentar con un libro, con una tablet, con un equipo informático para buscar información, para leer, de una forma, por eso lo de zona de confort, pues que le puede hacer recordar un poco más la tranquilidad que uno puede tener en su casa en un momento de mayor comodidad. Y también un espacio, una zona para debatir, para compartir conocimiento, para exposiciones orales, para presentar el resultado de un proyecto, que es lo que David Thorburn llama el fuego de campamento. Un nombre como suena un poco scout, pero es la realidad, un espacio que podemos imaginar ahora mismo una especie de ágora, una grada orientada hacia una zona de exposición, una pantalla de proyección, pero sobre todo una zona donde se puede debatir o ejercer una competencia que también consideramos fundamental, que es la oratoria. Entonces estamos pensando ahora mismo en un espacio donde tenemos estas tres zonas, para el trabajo en equipo, para el trabajo individual y para el debate y la exposición de ideas o la exposición de los resultados de un proyecto. Con lo cual ya eliminamos esas mesas en fila y lo sustituimos por una disposición de mesas
en grupo para trabajar de forma cooperativa, gradas o zonas un poco más de confort con alfombras, puffs, etc. Si luego seguimos avanzando, pensamos en unos espacios donde podamos juntar varios grupos, donde pueda haber alumnos de diferentes edades, varios docentes con esos alumnos, con un modelo donde el alumnado trabaja de forma mucho más autónoma, pero donde van a estar presentes esos espacios para el trabajo en equipo, esos espacios para las exposiciones orales, para el trabajo individual y mucho aprendizaje visible. En las paredes contar con zonas acristaladas, con pizarras veleda o incluso las propias mesas pueden ser pizarras veleda, que hay cosas ahora interesantísimas donde podemos escribir en las mesas, girarlas y exponer aquello que estamos trabajando. El aprendizaje visible va a tener una componente fundamental. Sin duda los cristales también son pizarras grandes, pizarras Sin veledas, ninguna ¿verdad? duda. Muy bien, muy bien. Estoy segura que mucha gente iba pensando cuánto costaba eso, pero no voy a entrar en este tema. ¿Y qué papel juega la tecnología en vuestro centro? Pues ahora estás tocando ya temas que efectivamente tienen una componente económica. Hemos hablado de espacios, hemos entrado en un aula, una disposición de aula diferente, donde también debo decir que nuestras primeras experiencias de cambio en los espacios fueron low cost, porque realmente con el mismo mobiliario lo que se gestionó es una disposición diferente dentro del aula. Simplemente ese cambio con los mismos recursos nos dio la oportunidad de adaptarnos a esas metodologías. Con lo cual... Atentos todos, perdón, sí, Óscar, low cost. sí, Atentos todos, no va de dinero todo, se puede no, hacer. de hecho nuestros inicios en los cambios en los espacios fueron totalmente low cost, incluso con algunas gradas improvisadas, con estructuras sobre una estructura metálica, espacios que podían servir a la vez de mesas y que luego contaban con una especie de estantes encima que lograban eh, construir 3 niveles que podíamos aprovechar como sillas, mesas a la vez que grada, con lo cual con una inversión económica relativamente pequeña conseguimos transformar esos espacios. Pero ahora entramos ya en la digitalización, entramos ya en la tecnología, que tiene también una componente importante a nivel económico. Y efectivamente, en nuestro caso, en los últimos años dimos un salto importante en la incorporación de herramientas digitales, adelantándonos al confinamiento, que antes cuando hablaba de adaptarnos a los cambios antes de que lleguen, curiosamente uno de los más importantes se produjo en esta situación de confinamiento donde, por suerte o por decisiones acertadas en su momento, nosotros nos encontramos preparados para dar respuesta desde el momento en que se cerraron las aulas. Al día siguiente estábamos trabajando con absoluta normalidad, aprovechando los recursos digitales. Pero claro, antes lo adelantaba Sven, la tecnología por sí sola no produce mejores aprendizajes. En nuestro caso, el hecho de cambiar los espacios y cambiar la tecnología vino provocado porque hubo un momento en que teníamos la sensación de que estábamos tocando techo, que necesitábamos dar algún paso más para poder optimizar el modelo pedagógico que habíamos implantado. Es decir, si nosotros queríamos alumnos más autónomos que investigasen para adquirir conocimiento de forma autónoma y dar respuesta a los problemas que se estaban proponiendo, procurando que fuesen cercanos a situaciones de la vida cotidiana, necesitaban buscar información y para buscar información necesitaban recursos digitales. Pero antes de incorporar la tecnología y antes de hacer esa inversión, lo que se implantó fue un modelo pedagógico sólido. La tecnología por sí sola no aporta mejores aprendizajes. La tecnología tiene que estar al servicio de la pedagogía y lo que va a permitir es optimizar esos recursos metodológicos para que realmente el aprendizaje sea mucho más eficaz. El punto de partida, cuando dimos los primeros pasos con la tecnología, pues partieron con la incorporación de pizarras digitales, con la incorporación de algún carrito de dispositivos, en nuestro caso utilizamos Chromebooks con tecnología Google, y hay grandes recursos también digitales que son gratuitos cuando hablamos de herramientas o de aplicaciones. En este caso G Suite es un modelo muy interesante para poder aplicar recursos de forma gratuita. Pero tuvimos que ir dando paso con recursos compartidos. Ahora mismo hay que tener mucho cuidado con eso cuando nos encontramos en esta situación sanitaria y gran parte de estas herramientas hay que tener mucho cuidado con su uso porque aquí hablamos de compartir herramientas, compartir materiales y ahora todos sabemos en la situación en que nos encontramos. Pero nosotros antes de llegar a esta situación, antes de llegar al confinamiento, dimos el paso a un proyecto one-to-one.
Y ahora voy a contar el cómo podemos conseguir, no con unos grandes recursos económicos en un centro, dar pasos de este tipo. Nosotros hace 4 o 5 años dimos el paso de incorporar un proyecto one-to-one donde cada alumno, en lugar de contar con recursos en papel, esto hablo desde alumnos desde cuarto de primaria, cada alumno contase con un dispositivo Chromebook que además permitiese reducir el peso de las mochilas, esa gran batalla que tenemos también hoy en día, y tratar de concentrar todo ese conocimiento no tanto en libros en papel, sino en licencias digitales, en herramientas digitales, en este caso a través de un Chromebook. Y nos dimos cuenta de que podíamos incorporarlo pidiendo a las familias que en lugar de invertir a principio de curso en los libros en papel, lo hiciesen en estos dispositivos, haciendo una distribución del coste correspondiente a 3-4 años. Y nos dimos cuenta de que realmente ese coste era inferior a lo que estaban pagando con los libros en papel, y fue un avance muy importante porque esto ha generado muchísima autonomía a nuestro alumnado para la búsqueda de información, para el uso de herramientas que permiten el trabajo cooperativo, para salvar la distancia física que se nos exige ahora mismo con las medidas sanitarias, pero también para mejores producciones en el resultado de la resolución de un problema o una producción en el trabajo en proyectos. Nos dimos cuenta de que esas herramientas han sido un salto importante para poder optimizar todas estas metodologías sin necesidad de una inversión por parte del centro. Aquí hay que seguir insistiendo también a las administraciones educativas en un nuevo modelo de becas que siga evolucionando y que no se centre tanto en el libro en papel, sino que vaya dando pasos y se centre mucho más en este tipo de dispositivos o en herramientas digitales. Nos dimos cuenta de la cantidad de recursos que existen hoy en día digitalizados para un mejor aprendizaje. Por ejemplo, la lectura. Nosotros éramos conscientes de que si queríamos autonomía en el alumnado, los alumnos tenían que tener una excelente técnica lectora, porque iban a tener que adquirir gran parte del conocimiento a través de la lectura y a través de herramientas digitales. Pues en ese caso tuvimos que buscar también herramientas que han permitido el desarrollo de esa competencia lectora, a la vez que fomente el gusto por la lectura, que es uno de los elementos preocupantes aproximadamente a partir de los 11-12 años, entre los 11-12 y los 15, donde hay una crisis en el gusto por la lectura. Entonces hemos descubierto herramientas que nos han permitido dar respuesta a esa necesidad. Y cito alguna porque soy un enamorado de Fiction Express, por ejemplo, una herramienta que nos ha permitido dar un salto importante precisamente en ese desarrollo de la lectura, que es un elemento fundamental en el éxito escolar. Y aquí estamos hablando de nuevo de herramientas digitales. Bueno, te iba a hacer ahora, iba a entrar en el tema de la lectura, porque aparte de que esta pregunta yo te la he hecho, pero te la han hecho 4.000 veces, 4.000 millones de veces, que es que si siendo profe de mates defiendes la lectura como el centro, ¿no?, de cualquier proyecto educativo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sitúas en una asignatura de ciencias? Por supuestísimo, y es que de hecho yo estoy convencido de que va a ser muy difícil que un alumno resuelva un problema si no es capaz de comprender el enunciado. Y gran parte de los problemas en una materia como las matemáticas se encuentra precisamente en una mala comprensión lectora. Hay otros muchos factores, pero la comprensión lectora es esencial. Aquí me voy a apoyar en datos científicos, y en este caso me voy a apoyar precisamente en PISA como una referencia clara cuando se realizan esos estudios para medir los niveles educativos de los diferentes sistemas, comparando países en este caso fundamentalmente ciencias, lectura y matemáticas. Lo importante no está solo en esos resultados, donde realmente las pruebas son con un modelo competencial, no tanto de contenidos, no tanto de medir lo que sabe cada alumno, sino lo que sabe hacer con lo que sabe, una prueba claramente competencial. Y lo importante está precisamente en el cuestionario que se realiza a cada alumno junto con la prueba correspondiente. Y entonces hay una medición en diferentes variables que influyen en el éxito, en el rendimiento. Y una de ellas se encuentra precisamente en el perfil lector. Se ha podido comprobar que el perfil lector tiene una influencia muy alta en el rendimiento, pero no en lectura, el rendimiento en matemáticas, en ciencias, por ejemplo, que son dos áreas que se miden en esta prueba. Entonces, claro, lo que nos viene a decir esos resultados, midiendo esas correlaciones, es que para tener un buen nivel, un buen rendimiento competencial en esas materias, hay que lograr
alumnos con un perfil lector amplio y profundo. Amplio está en la variedad de textos que se leen. Cuantos más tipos de textos se lean, mejor va a ser el rendimiento en todas las áreas. Y luego, lógicamente, la profundidad y la capacidad en la comprensión de esos textos. Con lo cual, uno de los esfuerzos importantes cuando un profesor de ciencias o un profesor de matemáticas, por poner dos ejemplos claros que se miden en PISA, cuando un docente de esas áreas quiere lograr un rendimiento más alto, no se trata simplemente de tomar medidas en esos ámbitos o aplicar estrategias dentro de esas áreas, sino a veces se centra en lograr una mejor competencia lectora y en lograr un perfil lector mejor en el alumnado, porque eso va a ser una garantía de éxito en el rendimiento. Importante en cada centro implicar a todo el profesorado en el desarrollo de la lectura, a todo el profesorado, independientemente del nivel y del área, porque hay que empezar a trabajar desde infantil con los prerequisitos de la lectura. Eso es importantísimo. Y a veces estamos obsesionados en directamente centrarnos en la codificación o decodificación en la lectura, acelerando ese proceso, y hay que empezar con prerequisitos que son básicos del desarrollo, y esto lo dice la neurociencia, no lo digo yo. Y a partir de ahí, construir con una técnica adecuada el mejor nivel posible en la lectura. Entonces, eso se consigue implicando a todo el profesorado, independientemente de niveles y áreas. Y creo que uno de los esfuerzos importantes que tiene que hacer un centro, y antes, como pilar básico de Escolapio Soria, me centraba en la lectura, es lograr implicar a todo el profesorado del centro con medidas que permitan trabajar la lectura desde todas las áreas. Una medida muy bonita que implantamos hace ya un montón de años es elegir una temática cada año y que cada docente, independientemente del nivel y del área, elaborase actividades que trabajasen en la lectura vinculada a esa temática, pero a la vez relacionada con el área correspondiente de la cual imparte clase el docente. En mi caso, las matemáticas. Y he tenido que preparar actividades de lectura relacionadas con el misterio y el terror, relacionado con la gastronomía, relacionado con diferentes temáticas, y encontrarle sentido y relación con las matemáticas. Siempre hemos tenido actividades en todas las materias que han sido exitosas y que han permitido trabajar la lectura independientemente de la temática y del área. De hecho, como anécdota, trabajaron hace años cuando nos centramos en el misterio y el terror como temática general, en encontrar una fórmula que permitiese medir el nivel de terror de una película, que terminaron los alumnos comprobando que según los parámetros que estaban incorporando en la fórmula, la película más terrorífica era El Resplandor. Aplicando criterios, y para conseguir aplicar esa fórmula tuvieron que investigar, buscar mucha información, leer. Pues al final, con esto estamos provocando una mayor curiosidad, un mayor interés por aprender, y sobre todo poniendo como foco al alumno la lectura y ligado a diferentes ámbitos de conocimiento que no necesariamente son la lengua y la literatura. Creo que hay que desterrar esa idea de que la lectura es una competencia vinculada directamente al profesorado de lengua y literatura. Es muy injusto hacer algo así. Yo, como profesor de matemáticas, defiendo esa necesidad de trabajar la lectura desde todas las áreas. Bueno, te digo, Óscar, que todos queremos ir a tu cole. O sea, todos queremos ir a tu cole, y por aquí he visto en el chat gente que dice vente a mi cole. Entonces, como Bueno, yo... aprovecho para invitar. Ahora mismo no está fácil porque, insisto, después de toda esta temporada que llevamos de medidas sanitarias, hemos tenido que interrumpir muchas de las visitas. Celebramos recientemente un congreso que dio la oportunidad de participar de forma virtual, pero para un grupo reducido de personas de manera presencial, utilizando la tecnología, porque no se podía entrar en las aulas y lo tuvimos que hacer utilizando las cámaras HD y retransmitir, pero que en breve yo espero que tengamos esa oportunidad de hacer visitas físicas, y desde luego en Soria, en Escolapios, siempre vamos a estar encantados de recibir, y lo hemos hecho durante muchos años, porque, como decía al principio, para empezar a cambiar el modelo pedagógico en nuestro centro tuvimos que viajar y tuvimos que conocer otras experiencias, y tenemos esa deuda también con la sociedad y la obligación moral de devolver lo que nosotros pudimos adquirir en su momento, devolverlo con esa experiencia, porque además la innovación, si no se comparte, no es innovación. Últimamente lo estoy repitiendo muchas veces, pero realmente para que haya innovación tiene que compartirse. Entonces es cuando realmente logramos cerrar el círculo y realmente podemos hablar de innovación. Así que invitados a venir, y desde luego invitados también a esta nueva experiencia en la Dehesa de Humanes,
donde también vamos a poder acoger a todos los que quieran visitarnos en un modelo ahora mismo que está en construcción y se podrá ver el cambio que se produce cuando se aplica un modelo de este tipo. Bueno, yo creo que muchos te toman la palabra y yo la primera. Entonces, vuestro centro no tenía repetidores, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizabais para afrontar la diversidad en el aula y estos casos, ¿no?, de fracaso? ¿Cómo preveníais ese fracaso escolar? Tú hablas mucho de previsión. ¿Cómo se Sí. previene esto? Mira, esto es muy interesante porque una de nuestras sorpresas, gratas sorpresas, después de aplicar este modelo, donde yo recomiendo siempre medir todo lo que se hace, porque cuando se aplican cambios hay que medir el impacto de esos cambios para asegurarnos de que los cambios son a mejor. Si implantamos una medida que nos genera peores resultados, es ridículo que sigamos insistiendo en esa medida, porque el objetivo cuando se aplican medidas innovadoras está en mejorar lo que tienes. Una de nuestras gratas sorpresas fue precisamente la influencia que tuvo en la eliminación, reducción hasta después eliminar el fracaso escolar. Nos dimos cuenta de que era más difícil obtener resultados brillantes, esto nos llamó la atención, era más difícil obtener resultados brillantes, ganarse ese sobresaliente, pero era más fácil alcanzar los niveles mínimos para poder aprobar y evitar ese fracaso escolar. ¿A qué se debe todo esto? En ese proceso de cambio todos necesitamos un periodo de adaptación, empezando por los alumnos, los docentes y las familias. Pero los alumnos necesitan también un periodo de adaptación, porque si al alumnado se le ha acostumbrado a utilizar técnicas memorísticas y luego el modelo que se utiliza de evaluación no es ese, sino que realmente es un modelo más competencial, tienen que adaptarse a ese nuevo modelo. El alumno que antes memorizaba todo y, perdón por la expresión, lo vomitaba en el examen y luego posteriormente lo olvidaba, cuando se le evalúa de una forma diferente, se evalúa una exposición oral, se evalúa el trabajo que ha hecho en equipo, se evalúa el uso que hace de la tecnología, su competencia digital, utilizando rúbricas, utilizando un portfolio, recurriendo a la autoevaluación, a la coevaluación, a la heteroevaluación, pues eso requiere un periodo de adaptación. Pero es curioso porque esos alumnos, trabajadores, brillantes, que memorizaban todo y lo vomitaban en el examen, se adaptan y al final lo que conseguimos son alumnos mucho mejor preparados, porque luego tras ese periodo de adaptación sí que hemos notado una evolución donde cada vez nos vamos dando cuenta de que ya no solo se elimina el fracaso escolar, sino que los niveles en los resultados en la evaluación de los alumnos son muy altos comparados con los que se podían tener hace 20 años con este nuevo modelo, porque nos damos cuenta de que los alumnos ganan mucho, desarrollan mucho su capacidad para adaptarse y sobre todo ganan en autonomía y son ellos mismos, porque hay una pregunta muy habitual que es la de cómo se les prepara para la prueba de acceso a la universidad. Es que esta es la pregunta de siempre y lo que hemos podido comprobar es que cuando llegan al último curso de bachillerato son ellos mismos los que de forma autónoma se preparan. O sea, prácticamente esa capacidad de adaptación que tiene cubre todas las necesidades que tienen para adaptarse a cualquier tipo de prueba. Pero hemos logrado efectivamente, sobre todo, un mayor nivel de compromiso del alumnado, de interés por aprender, de colaboración entre los alumnos y se genera un clima de trabajo diferente al que nos encontrábamos hace 20 años, donde realmente hay una cultura del aprendizaje mucho más alta. Y cuando cambias también el modelo de evaluación, que es imprescindible cambiarlo, porque si cambiamos el proyecto pedagógico, pero seguimos evaluando igual y lo que les exigimos solamente es memorizar, no vamos a obtener los resultados que esperamos. Entonces, realmente aquí han influido varios factores, el modelo pedagógico, el modelo de evaluación y al final todo ello ha derivado en un cambio importante en la perspectiva del alumno, que realmente, y enlazando con algo que comentaba Sven, no solo aprenden, sino que además disfrutan aprendiendo. Bueno, has hablado de evaluación, ¿no? Y siempre dices que no permites que más del 60% de vuestra evaluación se base en pruebas tradicionales, ¿no? ¿Cómo son estas pruebas? ¿Tienen que ver con la coevaluación, la autoevaluación que has comentado o hay algo más ahí que quieres Efectivamente, añadir? efectivamente, hay muchas posibilidades para evaluar en el día a día y sobre todo insistiendo en la evaluación continua. No puede ser que el resultado de un trimestre de un alumno dependa del el examen que se realiza al final y del día que tenga ese alumno, que puede tener también un mal día, y en base a una prueba memorística. Eso no tiene ningún sentido. Y hay un montón de datos que podemos ir recogiendo. Bueno, ahora mismo, con toda la evolución que tenemos en la inteligencia artificial, en el Big Data, o sea, tenemos un montón de herramientas que nos permiten hacer el seguimiento
del aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces no podemos ceñirnos solo a las pruebas tradicionales y además como única fuente de evaluación. ¿Hay que eliminarlas? Por supuesto que no. Tenemos que contar también con ese tipo de pruebas porque la riqueza está precisamente en la variedad de las herramientas de evaluación y luego dando la oportunidad de que no solo evalúe el docente, sino que se pueda evaluar el alumno a sí mismo o puedan evaluarse entre ellos. Recurriendo al portfolio como una herramienta muy interesante de aprendizaje para el alumno, pero también de evaluación para el docente, que recoja todo el trabajo, pero a la vez la forma en que ha aprendido, con la metacognición, que permita que el alumno realice una reflexión sobre qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido y cómo lo puede aplicar en otros contextos. Ser lo más objetivos posible también en la evaluación, y aquí conviene la aplicación de rúbricas también como una herramienta muy interesante donde definimos los diferentes niveles en esa evaluación, los describimos y hay una mayor objetividad a la hora de evaluar. Pero vamos a tener numerosas ocasiones cuando se trabaja por proyectos para poder medir competencias. Ahí nos va a ayudar, como decía antes, las rúbricas, pero la observación del docente va a ser también muy importante. Organizadores gráficos, cuando pedimos a nuestros alumnos que apliquen una destreza de pensamiento, una rutina. O sea, es que tenemos un montón de elementos. Y ya hace muchos años tomamos la decisión de que como mucho esas pruebas tradicionales, y que no fuesen únicas además, que no fuese una al final de un trimestre, al final de una evaluación, que un 60% como mucho fuesen ese tipo de pruebas y dedicar al menos un 40% a todo lo que estoy comentando ahora, portfolio, el resultado, la producción del aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, en retos, organizadores gráficos, un montón de posibilidades en el día a día cuando trabajan los alumnos y el profesor tiene la posibilidad de observar y realizar una tarea también de seguimiento de ese aprendizaje, porque ya no utilizamos como único formato de trabajo la clase magistral donde el docente tiene que estar pendiente solamente de contar a sus alumnos y cuando se permite esa autonomía al alumno, el docente tiene oportunidad de moverse entre los diferentes equipos y hacer el seguimiento correspondiente. Bueno, ¿Cuántas cosas, Cristina? ¿Cuántas cosas? Me he ido apuntando un montón de cosas, digo, ya tengo no sé cuántas páginas, pero ahora te voy a hacer una última pregunta, porque he visto que hay bastantes preguntas y supongo que Paula Paula ya sé que las ha ido resumiendo, pero queríamos, en principio pensábamos que no íbamos a hacer muchas preguntas aquí, pero es que había tantas que vale mucho la pena. Pero te voy a hacer una pregunta antes. En España, y sé que hay mucha gente que no es de España, pero se ha aprobado la nueva ley educativa, ¿no? Y se ha iniciado una reforma de currículum. Ya te hago la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Crees que estamos a las puertas de un cambio real en la educación en España o va a ser uno de tantos? Pues voy a ser un poco duro con la respuesta, porque hace mucho tiempo perdí la confianza en la clase política y en las diferentes leyes educativas como solución a las necesidades de cambio en nuestro sistema educativo. Más aún si no hay un consenso generalizado y más aún si no se tiene en cuenta a las piezas clave en todo este proceso, que son los propios docentes, a los cuales muchas veces no se escucha cuando se elaboran estas leyes educativas. Y muchas veces estas leyes nacen ya con pocas posibilidades de futuro porque precisamente no cuentan con ese consenso necesario. Y cuando luego hay un cambio correspondiente en el gobierno, pues de nuevo nos encontramos con una nueva ley educativa y nos encontramos con un desastre importantísimo dentro de la labor que tenemos que realizar los docentes, con cambios permanentes a nivel burocrático que no nos llevan a ningún sitio. Entonces yo creo que el cambio tiene que llegar desde abajo, desde las aulas, desde los principales protagonistas en todo este proceso, que somos la comunidad educativa, los docentes, el alumnado, las familias, porque creo que ahí es donde realmente podemos generar cambios importantes. Aprovechar todas las posibilidades de proyectos de autonomía. Creo que además en los resultados de los informes PISA se ha podido comprobar que aquellos sistemas educativos que cuentan con una mayor autonomía, los centros, obtienen mejores resultados. Creo que se hace muy necesario dar autonomía a los centros. Y creo que precisamente la solución está en el aula, como decía antes, y en los docentes. Porque ahí, partiendo realmente del cambio en las aulas, es donde vamos a conseguir resultados. Si no, yo insisto, va a ser muy difícil que un cambio de ley genere luego mejores resultados en el sistema educativo correspondiente. O sea, voluntad a todos los niveles, pero desde abajo y significativamente, si no las cosas no funcionan, Sin ¿no? ninguna duda.
Muy bien, pues Paula, te voy a dar paso porque he visto tantas preguntas vale, yo creo que hay que aprovechar. Sí, la Paula, verdad ¿qué es que ha tal? ¿Cómo habido, estás? ha habido muchas preguntas, algunas las habéis ido resolviendo, pero realmente hay mucha participación en el chat. Qué bien. Una primera pregunta que de hecho, Chris, te quería hacer, pero no ha habido tiempo, es en relación al tema de las familias. Sí. Preguntaban cómo trabajar con los padres escépticos con estas nuevas metodologías, ¿no? Donde el alumno realmente está en el centro y el docente ya no ha cambiado el rol, ¿no? ¿Cómo convencerles o cómo hacerles entender? No sé si pudieran asistir seguramente hoy, quizás los convenceríamos, pero Mira, a no sé si... veces me han preguntado que después de todo este proceso de cambio, si volviese al principio, si cambiaría algo en todo este proceso de cambio. Y efectivamente hay algo que cambiaría y está precisamente en la implicación de las familias. Eh, Cuando incorporamos procesos de cambio y medidas que van a generar un impacto importante y con un modelo diferente, es muy importante ser muy transparentes y aportar información y más aún voy a decir, formación a las familias. Por defecto, las familias van a querer continuidad y normalmente exigen a los centros seguir trabajando con un modelo que a las familias les fue bien en su momento. Pero hay que ser conscientes y he utilizado unas fotos fantásticas, Sven, en su intervención, porque hemos visto los cambios que ha habido, por ejemplo, en un quirófano y, por desgracia, muchas veces cuando vemos el cambio experimentado en las aulas, pues en un porcentaje elevadísimo de los casos prácticamente no ha habido cambios. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya de partida tenemos cierto rechazo o cierto comportamiento a la defensiva de las familias porque quieren continuidad o quieren estabilidad en la forma de trabajar, buscando lo que les fue bien. Pero hay que ser conscientes de que el mundo ha cambiado. Entonces, si siguiésemos educando igual, estaríamos preparando muy bien a nuestros alumnos, pero para un mundo que ya no existe. Entonces, hay que implicar a las familias en todo este proceso y contar de forma transparente qué es lo que se va a hacer y el por qué. Nosotros luego recurrimos dentro de lo que podemos llamar escuela de padres, impartir a las familias la misma formación que estábamos impartiendo a docentes de otros centros que querían iniciar sus procesos de cambio. Y hemos impartido formación de cooperativo, hemos impartido formación de estimulación temprana, y aquí comentaré una anécdota de por qué la importancia de todo esto. Hemos impartido formación de rutinas y destrezas de pensamiento, de trabajo por proyectos, a las familias, para que entiendan desde dentro el porqué y cómo poder colaborar también en todo este proceso, donde, por poner un ejemplo, si nosotros queremos aplicar aprendizaje basado en problemas, proponemos un problema a los alumnos y vamos a dar un tiempo guiado en el aula para que investiguen y puedan llegar a una solución y a partir de ahí adquirir ese conocimiento, ese desarrollo de competencias, si llegan a casa y les resuelve el primer día sus padres o les envían a una academia para que les resuelvan el problema, nos hemos cargado todo, porque realmente no vamos a desarrollar su autonomía. Desde ese momento, pues claramente nos lo hemos cargado y nos hemos cargado varias semanas de trabajo. Entonces, en este caso hay que explicar muy bien también a las familias cómo pueden contribuir o cómo pueden colaborar desde casa. Y quería comentar una anécdota que fue curiosa cuando implantamos todo el programa de estimulación temprana de excelencia física para lograr un mayor desarrollo cerebral desde edades tempranas, recurriendo al gateo como una herramienta importante en ese desarrollo y en esa prevención de problemas de aprendizaje. El gateo es una componente importante en ese desarrollo. Bueno, pues en aquel momento, al no haber explicado a las familias el porqué de la incorporación de estas medidas de estimulación temprana, que tienen su fundamento en la neurociencia, pues había quien pensaba que era un recurso del centro para limpiar el suelo de forma económica sin recurrir a un personal de limpieza. O sea, fijaos lo importante que es la información a las familias. Claro, ahí La nos dimos cuenta comunicación. de que teníamos que comunicar y explicar el porqué de lo que estábamos aplicando. A partir de ese momento y después de esa formación a las familias, donde además adquirieron recursos para seguir trabajando desde casa, ese desarrollo desde el punto de vista neurocientífico, se convirtieron en nuestros mejores comerciales del centro, porque a partir de ese momento eran las propias familias las que iban explicando a familias que llevan a sus hijos a otros centros lo que estábamos haciendo, el porqué y los beneficios de lo que se estaba aplicando. Entonces es fundamental dar participación a las familias y creo que se puede conseguir. Y este es un ejemplo claro, al igual que también están participando en las ambientaciones cuando trabajamos por proyectos, porque hay una parte muy importante que es la inmersión cuando estamos trabajando en proyecto, la inmersión en la temática sobre la que estamos trabajando. Y aquí las familias han participado cada vez que hemos trabajado en un proyecto concreto,
con la ambientación de pasillos, zonas comunes, aulas, hasta el punto de que hemos tenido momentos en que 40 personas, padres, madres del centro, han estado colaborando en esa ambientación y han utilizado los grupos de WhatsApp para organizarse con un claro uso positivo de esta herramienta de comunicación, que muchas veces tememos a esos grupos de WhatsApp. Bueno, pues también tienen la oportunidad de un uso en positivo, ¿eh? Así que es una componente fundamental la de las familias. La comunicación y ir alineados, ¿no? Ir todos Eso es, a una. eso es. Y, y antes que hablábamos, obviamente, del tema de la personalización del aprendizaje, también nos han preguntado específicamente en el caso de niños con deficiencias o con alto rendimiento, cómo hacer que estas metodologías lleguen a todos, ¿no? Pues otra de nuestros grandes descubrimientos trabajando con este tipo de metodologías que aportan una mayor autonomía al alumnado es que primero el propio docente tiene más tiempo, puede dedicarle más tiempo a aquellos alumnos que más lo necesitan. Porque en este caso los alumnos tienen cosas que hacer, están trabajando, están buscando información, están resolviendo aquello que se les ha propuesto de forma cooperativa y el docente se puede mover entre las mesas y tratar de ayudar a aquellos alumnos que más lo necesitan independientemente del tipo de necesidad. Pero sobre todo, la parte más interesante con este tipo de herramientas, donde la parte cooperativa es esencial, es que nos ha aportado, nos ha dado la oportunidad de que esa ayuda que necesitan algunos alumnos llegue desde sus propios compañeros. O sea, una de las grandes ventajas del trabajo cooperativo es que desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, el aprendizaje es más eficaz cuando se aprende haciendo, que ya lo comentaba antes Sven, pero también cuando se explica a otro compañero aquel aprendizaje que ha adquirido un alumno. Esta es la base del cooperativo también, porque esa interacción entre compañeros explicando unos a otros genera un mejor aprendizaje a aquel alumno que lo necesita, pero también a aquel que está explicando, porque le permite asentar mucho mejor el aprendizaje. O sea, se ha podido comprobar que es una de las fórmulas más eficaces para aprender, cuando un alumno tiene que explicar aquello que ha aprendido. Los docentes lo sabemos, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que hemos aprendido mejor algo cuando hemos tenido que contarlo, cuando hemos tenido que explicarlo. Entonces esto, lo que nos facilita cuando utilizamos este tipo de herramientas con mayor autonomía para los alumnos, es que claramente se puede dar una mayor atención a aquellos alumnos que tienen esas necesidades, tanto porque tienen dificultades de aprendizaje como porque son alumnos de altas capacidades que requieren un plus. Y proponiendo estos retos a los alumnos que tienen altas capacidades también los vamos a tener mucho más implicados, dándole esa posibilidad de adquirir conocimientos de mayor nivel y de desarrollar también competencias que van a ser esenciales en su aprendizaje. Y con un cambio actitudinal y metodológico, como hablábamos, también en el campo de la evaluación, ¿crees que peligra después que estos alumnos se enfrenten al desafío, por ejemplo, de la selectividad, ¿no? O en la etapa postobligatoria donde quizás no va tan en la línea, o no lo habéis visto con Aquí nos vuestros alumnos? encontramos, Paula, claramente con Mm, una incoherencia de la propia administración. ujú, Se supone que las leyes educativas se exigen trabajar por proyectos, de forma cooperativa, insiste mucho en el desarrollo de competencias, pero luego cuando termina su trayectoria académica resulta que someten al alumnado una prueba de contenidos, que es algo que llama mucho la atención. O sea, me pides que por un lado trabaje de esta manera, que lo comparto porque creo que es la mejor forma de preparar a los futuros profesionales y ciudadanos, como decía al principio, pero choca con esa prueba de contenidos. Y eso genera cierta angustia a los docentes, porque surge ese miedo de si trabajamos de esta manera van a estar preparados para enfrentarse a este tipo de pruebas, ujú, y lo entiendo perfectamente. Aquí puedo hablar de cuál ha sido nuestra experiencia. Nuestra experiencia después de 20 años trabajando de esta manera y donde hemos visto que el fracaso escolar se ha eliminado, cuando nos hemos tenido que enfrentar a pruebas externas, como puede ser la prueba PISA, los resultados han sido muy buenos, pero la prueba PISA es una prueba competencial. Hablemos ujú. ahora de la EBAU, que es lo que nos corresponde, esa prueba que tienen justo en el momento en que terminan sus estudios antes de acceder a la universidad, y nuestra sorpresa también ha sido que obtienen mejores resultados. ¿Y cómo es posible si se enfrenta a una prueba de contenidos? Precisamente por esa capacidad de adaptación que comentaba al principio. Creo que una de las competencias
que han desarrollado más nuestros alumnos trabajando de esta forma es su capacidad de adaptarse a los cambios. Y la prueba que tienen al finalizar y que es la que va a medir si están preparados para acceder a la universidad, requiere de una adaptación clara. Entonces, cuando nos preguntan, Moni, ¿trabajáis por proyectos utilizando estas metodologías hasta el final, hasta el último curso, hasta el segundo de bachillerato? Bueno, pues segundo de bachillerato es un curso un poco especial, porque hasta primero de bachillerato, justo es este curso previo al último antes de acceder a la universidad, trabajamos de forma clara en ese proyecto utilizando este tipo de metodologías. Y creemos que con todo ese trabajo hasta ese curso han adquirido ya un bagaje suficiente como para desarrollar todas esas competencias. Y cuando llegan al último curso, sí que le damos importancia a esa prueba a la que se van a enfrentar, pero no tenemos que dedicar el tiempo que dedicábamos antes, porque con esa autonomía y esa capacidad de autoaprendizaje que comentaba al principio y esa capacidad de adaptación, son ellos mismos, el propio alumnado, quienes se preparan para la prueba y antes de que nosotros les podamos proponer diferentes preguntas de las que se suelen realizar en este tipo de pruebas, es que ellos mismos ya las han buscado y están trabajando de forma cooperativa en la resolución. Es algo espectacular y hemos podido detectar cómo se ha elevado claramente la nota media en este tipo de pruebas, que es una prueba clara de contenidos. ¿Pero por qué? Porque ese desarrollo que han tenido, donde la capacidad de adaptación ha sido fundamental, les lleva a que luego están preparados para adaptarse a cualquier tipo de prueba. Así que recomiendo perder el miedo. Nosotros lo teníamos también al principio, pero al final el tiempo nos ha dado la razón y hemos podido comprobar cómo esos resultados han mejorado cambiando este modelo, recurriendo a un modelo competencial, a pesar de que luego al final tienen una prueba clara de contenidos. Genial, pues vamos hacia la última pregunta. Nos preguntan por el chat, antes hemos hablado de familias y también de cómo convencer, ¿no?, los docentes quizás más reacios al cambio, y ahora nos preguntan cómo involucrar ya no familias y docentes, sino también a todas las comunidades adyacentes al centro educativo que funcionan, bueno, que se sumen a este modelo innovador. No sé si tenéis ejemplos en el caso de Sí, Escolapios. bueno, aquí podemos tener en cuenta varias cosas. De qué manera podemos contribuir desde el equipo docente, desde el centro educativo, a que el modelo se pueda extender y se pueda aplicar en otros centros, por ejemplo, y por otro lado, de qué manera podemos contribuir también a tener una mayor cercanía en general con nuestro entorno a nivel social. Si, si empiezo por el final, de qué manera podemos contribuir a impactar en nuestro entorno, yo cada vez defiendo más el uso de una metodología que creo que es importantísima desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la eficacia del aprendizaje, de la relación con el mundo real y de algo que es muy importante, que es poner ese aprendizaje al servicio de la sociedad, que es el aprendizaje, los proyectos de aprendizaje-servicio. Yo creo que es una herramienta muy eficaz tanto para el aprendizaje como para poder tener impacto en el entorno. Y el entorno podemos ampliarlo mucho y trabajar de tal manera con el alumnado que aquello que se está adquiriendo tenga como objetivo, o sea, el aprendizaje realmente es una consecuencia de aquello que se está abordando para resolver un problema que nos puede afectar en nuestro propio entorno y que a través de ese trabajo dentro del centro puede generar a la vez que el aprendizaje la respuesta a esas necesidades y contribuir para mejorar el entorno. Y por otro lado, la forma de extenderlo para que esto se pueda aplicar también en otras situaciones, en otros centros, está, como decía al principio, compartir. En nosotros claramente, como decía antes, hemos abierto las puertas de Escolapios Soria para poder extender el modelo, compartirlo, y no se trata tanto de replicarlo de forma exacta, sino de que pueda inspirar a otros docentes, a otros equipos directivos, a otros equipos, para realizar cambios en sus centros. Partiendo de la realidad de cada uno, porque, ojo, la realidad de cada centro es muy diferente. Y al final nuestro objetivo no tiene que ser encontrar unos resultados que superen a países de referencia, no. Es impactar para que obtengamos resultados que estén por encima de lo que se puede esperar por su nivel socioeconómico-cultural. Esto también lo mide PISA. Es muy interesante porque hace un estudio de tendencia y en función del ISEC, del índice socioeconómico y cultural del alumnado, hace una predicción de cuáles serían sus resultados de forma natural y de qué manera, si los resultados están por encima, ha tenido que ver las medidas que se aplican en el centro. Entonces, compartir todo lo que se hace, dar oportunidades, abrir las puertas y creo que el que podamos aprender unos de otros y utilizar esas buenas prácticas que se aplican para poder inspirar a otros centros va a ser fundamental. Entonces, bueno, he tocado todo, cómo influir en otros centros y cómo influir en nuestro entorno. Sí, sí, genial. Ha respondido la pregunta por doble.
Pues muchísimas gracias por abrirnos tus puertas hoy y por inspirarnos a todos, que estoy seguro que nos has inspirado a todos. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias a vosotros, insisto, por la invitación y felicitaros de nuevo por la iniciativa.